Tenemos en la línea y saludamos con mucho gusto al senador Julen Rementería. Él es coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional del PAN en el marco de la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Hoy vemos pues la importancia que tienen estos vehículos y lo estamos pues atestiguando con lo que sucede en Acapulco, esta devastación del huracán Otis que pues vuelve a poner en duda cómo se va a financiar la recuperación de, en este caso, el principal puerto de Guerrero, ante la desaparición con mucha anterioridad de otro fondo, el Fondo para hacerle frente a los desastres naturales, el Fonden. Senador, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío. Me da mucho gusto saludarte y, por Igualmente, supuesto, a todo el auditorio. también te saluda Rogelio Varela. Senador, buenas Buenas tardes. tardes, Rogelio. Buenas tardes, Rogelio. Julen, si tuviéramos el Fonden, ¿cómo se habría articulado pues el inicio de una recuperación que se ve va a estar bastante cuesta arriba en el caso de Acapulco? Pues si tuviéramos el Fonden, tendríamos de entrar a los fondos, no tendríamos que estar tronándonos los dedos, como hoy que en el Senado algunas senadoras, de manera, perdón que lo diga, ridícula, dicen, vamos a descontarnos un día de dieta para dárselo, por favor. O sea, son verdaderas tonterías, por decirlo elegantemente. Porque si tuviéramos el Fonden con varios miles de millones de pesos ahí, pues podremos de entrada empezar ya con lo que son en este tipo de asuntos. A mí me tocó, Darío, te cuento, yo fui secretario de Infraestructura en el Estado de Veracruz y me tocó ser presidente suplente del Fonden en el Estado. Veracruz es el Estado con mayor incidencia de fenómenos naturales, y cuando esto sucedía, pues lo que hacías de inmediato, pues se disparaban, permíteme la expresión, apoyos para las labores de urgencia, de emergencia, el salvar vidas, el recomponer algún camino, el restablecer comunicaciones, cosa que hoy no tenemos. El presidente varado en la carretera, reportan algunas gráficas. Es increíble lo que está pasando. ¿Y de qué habla esto? Para mi gusto, de una desorganización tremenda, y con falta de recursos, pues la desorganización se vuelve no solamente en problemas, sino en crisis, ¿no? Por supuesto, senador, y también en este contexto, pues se envía previamente una iniciativa por parte del presidente López Obrador para que ante este tipo de desastres sean los estados los que pues tengan que cargar con los gastos cuando pues son cuantiosas las pérdidas en este tipo de eventos. Lamentablemente, este gobierno lo que ha hecho es tomar todo el dinero y dejar las responsabilidades para otros. Porque, a ver, lo tomó en salud, se llevó todo el dinero. Lo toma en seguridad, a desaparición del Fortasec. Lo están haciendo precisamente con los fondos para desastres naturales. Igual lo hicieron. Entonces, todo lo que es dinero lo toma, y las responsabilidades pues las suelta, las deja ahí y las reparte hacia los estados. Pero a ver, ¿cómo los estados van a enfrentar estos temas cuando la mayor recaudación en nuestro país, producto de los impuestos que pagamos todos, pues caen en la federación? Entonces tendría que rehacerse pues todo lo que son los convenios fiscales con los estados, para poder decir, bueno, cuánto me vas a dejar de lo que hoy te llevas tu federación, y entonces poderlo hacer así. De otra manera es impensable. Tiene que la federación, por supuesto, enfrentar también estos gastos. Y con ello, pues hay que decir que muchas cosas que de repente pues se tenían que ocupar, pues hoy se están pues simplemente teniendo que hacer. Pues ayer nos decía una senadora, por cierto, les comento, decía que allá en Baja California Sur el gobernador andaba pidiendo pues pasar, dice, la charola para ayudar con los desastres que tuvieron allá, que no se comparan con los de Acapulco. Entonces esto es verdaderamente ridículo lo que está pasando, pero habla del nivel de improvisación. Y dentro de un rato, por cierto, vamos a tener la discusión para aprobar pues el proyecto para el fondo de ingresos presupuestales, fondo de estabilización para ingresos presupuestales, que así se denomina, y en donde se lo chutaron. O sea, lo exprimieron, lo succionaron. Hoy tenemos, estaban más de 200,000 millones de pesos el fondo cuando llega este gobierno, y hoy lo tenemos en 30 y tantos mil. Entonces, ¿de qué habla? De gasto irresponsable, de tirar el dinero en proyectos faraónicos que no sirven, que no producen. Y bueno, simplemente hoy ya es crisis. Por eso también tenemos la propuesta de un crecimiento en la deuda pues tremendo, del 4.4, cuando el año pasado fue el 3.3, el crecimiento que tenemos de un año a otro, y donde vamos en 1.7 billones de pesos, nos vamos a endeudar en el 24, provocando, estoy seguro, Darío, en los próximos años, pues vamos a tener o que mejorar la recaudación extremadamente, hacer una reforma fiscal, o va a haber una crisis muy severa en nuestro país. Sí, ¿verdad? Porque ante la desaparición y
falta de recursos por el Fonden, pues lo más fácil que va a tener el gobierno es acudir a la deuda, ¿no? Pues sí, va a tener que tomar dinero del presupuesto, porque evidentemente hay cosas que en Acapulco no se pueden dejar de hacer, no pueden dejar de atenderse. Allá hay vidas, seguramente no sabemos cuántas, ojalá sean las menos posibles, pero seguramente estaremos lamentando pues la pérdida de vidas. Y bueno, y tenemos imágenes que llegan por distintas partes de personas que las están empezando a mandar y donde te das cuenta de la gravedad, del tamaño de desastre que ocurrió en Acapulco. Y lo increíble es que teniendo los protocolos de protección civil, los planes de N3 y todo lo que ya hay en protección civil establecidos para ello, que por cierto el Fonden también los normaba de alguna manera, bueno, pues nada, de eso se hizo aparentemente. ¿Cómo es posible que no haya podido llegar la ayuda que ustedes tenían en carretera cuando el meteoro lo sabíamos y lo advertíamos desde ayer por la tarde, que pues había la probabilidad? En ese momento ya tenía que haber estado desplazado todo el mundo allá, pues para poder ayudar en la prevención primero, digamos que en la salvaguarda de la integridad humana, de las vidas humanas, y después en la parte material. Claro. Y senador, ¿ve el riesgo de que pues el déficit fiscal proyectado para el próximo año sea mayor a partir pues de la urgencia, de la necesidad de pagar pues todo lo que se perdió con Otis? Yo creo que sí, va a ser una presión adicional a la que ya veíamos en el presupuesto. El presupuesto ya trae una presión importantísima por el crecimiento del servicio de la deuda, por el gasto inercial que tenemos en muchos temas, por los fondos, por las pensiones que están crece y crece, por los programas sociales que se han aumentado. Bueno, todo eso va creciendo y a eso pues hay que agregarle un elemento de presión adicional, que sería pues la necesidad de invertir. No sabemos cuántos, si 10,000, 20,000, 30, no sabemos, todavía no hay manera de poder dimensionar eso, pero seguramente serán varios miles de millones de pesos los que se tienen que invertir ahí en Guerrero, particularmente en Acapulco. Decías hace un momento, Julián, que tú fuiste secretario de ¿qué? ¿De infraestructura de La Veracruz? infraestructura en el estado de Veracruz. Y bueno, Y representante del Fondem. ¿Cómo se articulaba la coordinación? Recuérdanos, porque te tocó algún huracán seguramente, ¿cómo se articulaban las acciones del gobierno estatal, en este caso Veracruz, con las federales del Fonden? bueno, pues inmediatamente que había la amenaza de un posible fenómeno de esto, se convocaba a las reuniones y bueno, iba por supuesto el ejército y la marina, que ahí tengo que decirlo, mis respetos, atendían siempre y siempre bien, de manera diligente y con todo el apoyo. Pero luego también venían instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal, venían en muchos casos, pues desde luego la Secretaría de Salud, porque en ese tipo de eventos luego, pues los desastres, la insalubridad, pues se requiere también, pues de programas de atención médica para muchísima gente, y luego venía pues todo lo que es la reconstrucción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues estaba prácticamente destacamentada ahí, la propia CNA, la CONAGUA, o sea, una serie de dependencias federales que se sentaban a una mesa, que muchos de ellos ya eran pues los que iban de un estado a otro ayudando, pero ya tenían los contactos con las dependencias federales para que en el momento que se necesitara un apoyo, ellos tenían la posibilidad de automáticamente comprometer a su dependencia central en México y hacerla responder de manera inmediata. Aún así, pues los desastres rebasan a las personas, a los seres humanos, a las instituciones de este mundo, pero bueno, por lo menos se puede paliar en algo los daños que causan. Hoy pareciera que esa coordinación institucional en los distintos niveles de gobierno no existiera y entonces, bueno, pues los resultados, claro, ante la emergencia, pues son más graves, pues porque no hay quien apoye con lo mínimo, ¿no? Ante este tipo de desastres también, senador, los seguros pueden paliar de alguna manera pues lo que se pierde. ¿El gobierno federal siguió contratando, como en el pasado, este tipo de pólizas? Yo no lo puedo asegurar, yo esperaría que lo hubiera hecho. Hay unos programas que por los cuales, por cierto, les comento, que la propia Secretaría de Hacienda hacía en el pasado, no sé si ahora lo haga, en donde aportaba pues dineros para los estados para que establecieran un programa que la propia Secretaría de Hacienda, digamos que de alguna forma subsidiaba en una parte, pero además también vigilaba su cumplimiento para establecer una cosa que se llama EGIR, Estrategia General Integral de Riesgos, para que pudieran hacer un levantamiento, por ejemplo, hablo de mi estado, cuántas escuelas hay, cuántas carreteras, cuántos puentes en riesgo, cuántos hectáreas de siembra de tal y tal cual cosa, si hay ganado, si hay esto, en fin, un levantamiento, un inventario de cosas que pudieran ser afectadas ante un riesgo.
Y con eso se contrataba uno, con eso lo que se hace, con esta estrategia general integral de riesgos, se contrata a un seguro para que te cueste menos la prima, pero también sea eficiente a la hora de responder. Yo no sé si algunos estados lo alcanzaron a hacer en aquellas administraciones, no la totalidad, hay que decirlo, pero me parece o me late que no lo están haciendo en este momento. Y es primero el pagar pólizas de manera innecesaria, gastos que no deberían, primas exorbitantes que no te justifican, porque no hay a conciencia una valoración. Es como si, Darío, llegas a un negocio y dices, oye, ¿qué te voy a asegurar? No, pues asegúrame todo. Pues ¿cuánto tienes? Pues mira, más o menos esto y más o menos aquello. No, lo que tienes que hacer es un cálculo, digamos, con una valoración, cuál es tu inventario, cuál es tu nivel de riesgo, qué periodicidad puede llegar a tener, para que con todo eso, pues los actuarios te digan, oye, tienes un riesgo de este tamaño, necesitas una póliza así y te cuesta esto, y claro, y te vale mucho menos la prima, ¿eh? Pues senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Bueno, muy buenas tardes a los dos, un saludo a todo el auditorio. Gracias, igualmente.